Buenas, mi nombre es Nina Jaramillos, hablo del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Podemos mencionar la definición del convenio 169 en cuanto a que son las poblaciones que estaban preexistentes al estado, a la conformación de los estados y que en la actualidad conservan parte de sus instituciones, o sea, parte de los elementos culturales, ¿no? Porque al transcurso de la historia se ha destruido y se ha prohibido mucho de lo que es la integridad de todas las poblaciones, empezando por, por una cuestión física, el aniquilamiento físico y el aniquilamiento social de la sociedad en cuanto a poder nombrarse y a poder decirse sí soy de un pueblo originario. Entonces tenemos aspectos objetivos, podrían ser, por ejemplo, no necesariamente, pero sí, por ejemplo, el idioma, las costumbres, la forma de organización, y elementos subjetivos como son el reconocerse, el llamarse a sí mismo como parte o como miembros de un pueblo. A su vez, esos pueblos están organizados de distintos modos, en comunidades, en un conjunto de familias, de un mismo pueblo o en estos tiempos más cercanos de manera multiétnica también, y en organizaciones indígenas que en general están conformadas por comunidades y es lo que a veces se entiende como instituciones representativas de un mismo pueblo. El eje central de todos los tiempos fue la protección por los lugares en los que viven, el uso de la tierra, la propiedad de la tierra de un modo en que no sean desalojados y echados de las tierras en las que viven. Ese es como el eje principal en el que tienen como punto en común muchas de estas comunidades y de estos pueblos originarios. En el año 2006 se emitió una ley para frenar los desalojos y se ordenó un relevamiento técnico, jurídico y catastral que está a cargo del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para frenar esa realidad acuciante que iba en detrimento de los derechos a la posesión tradicional de las tierras que tradicionalmente ocupan. Este derecho se consagró en la Constitución Nacional y son algunos de los derechos que faltan que se consoliden como una respuesta concreta. Poder ser titulares de las tierras en las que están les daría una protección legal para evitar esos tipos de desalojo, para afianzar su desarrollo a futuro, para no estar haciendo y poniendo el cuerpo únicamente, sino teniendo también algunas garantías legales que les permita llevar adelante el buen vivir. Un buen vivir colectivo, un buen vivir que les diera un desarrollo con identidad que no esté supeditado a futuros intentos de desalojo. No obstante, las tierras que las comunidades indígenas habitan y cuidaron durante cientos de años, están en un uso en armonía con la naturaleza. No son tierras que se depredaron o que tuvieron un uso irracional de los recursos. Entonces, son tierras codiciadas, lo que hace que tengan que cuidarse igual, tengan o no tengan título. Los accesos de las aguas, esa forma de ver la tierra es una forma distinta. No solo se contempla el territorio en el que se habita como un recurso, sino como un espacio vital. Ese es uno de los derechos que
que es como un eje común, y el otro eje es el de la participación y la consulta. Esos derechos afianzan la calidad de sujeto político y de sujeto con voz activa y con derecho a ser consultados previamente a actos administrativos que pudieran afectarles de algún modo. No necesariamente estamos hablando de afectaciones negativas, pero sí de poder contar con la voz y la participación. Y esos procesos de consulta tienen que estar garantizados desde los estados, desde el Estado Nacional, para que se puedan realizar en igualdad de condiciones y de la mejor manera posible. Porque muchas veces la falta de igualdad de oportunidades y de condiciones hacen que las consultas, si no se contempla ese requisito, no se puedan desarrollar de manera óptima y de manera justa y equitativa. El derecho a la participación es un modo de darle un rol activo y protagónico de cada uno de los derechos, porque este derecho a la participación se puede contemplar en el plano educativo, en el plano de la salud, en las distintas fases que nos atraviesan a todos. Entonces, tanto el derecho a las tierras y los territorios como el derecho a la participación y las consultas son los dos derechos primordiales que necesitan ser reforzados para su efectivo cumplimiento. En cuanto a qué desafíos persisten en cuanto a la aplicación del convenio 169, la verdad que los retos son muchos, los retos para la aplicación del derecho son muchos porque tenemos varias aristas en las que están, pero bueno, se están haciendo distintas acciones de distintos ministerios, de lo que fueran las mesas de trabajo interministeriales, que como Golinay, que se fueron desarrollando con la participación de organismos como el ANSES, el Ministerio de Trabajo, el INTA, se fueron desarrollando algunas acciones que se fueron generando resultados para acercar las políticas públicas a los distintos territorios, pero todavía claramente son y continúan siendo los desafíos grandes porque quizás las cosmovisiones y las visiones en las que los pueblos indígenas se desarrollan a veces no son tan lineales, ¿no? Y no son tampoco tan separadas la una de las otras. El tema de soberanía alimentaria, por ejemplo, es un tema que podría claramente traslucirse a las cuestiones de medicina preventiva o salud preventiva, las cuestiones de recreación, de juventud, de niñez, a su vez son cosas que son atravesadas por la educación. No hay solamente una manera de abordar las cuestiones o como casilleros estancos, sino que hay también una interrelación que es necesario generarla, es necesario promoverla, convocarla, y ahí los pueblos son un sujeto activo en el que pueden expresar claramente sus deseos de que eso se lleve a cabo para poder llevar a cabo esto que tanto se busca en las políticas públicas, que es una acción coordinada y sistemática para llevar adelante esos derechos y esos objetivos que están planteados en la normativa nacional y en la normativa internacional en relación a los pueblos. Hasta ahora, en lo que es la sociedad occidental,
en el derecho hay el derecho a peticionar ante las autoridades. Es por ello que las notas que elevan las autoridades tradicionales a los distintos estamentos del Estado, ya sea nacional, provincial o local, municipal, planteando cuál es su realidad y su punto de vista y su propuesta en el caso de las distintas cosas que se necesitan para poder concretar, es el medio de poder iniciar a transitar estos pedidos, ¿no? Ya sean, hay algunos casos que hay pedidos de agua, solicitudes de DNI, solicitudes de distinto tipo. Y bueno, siempre el primer paso es peticionar ante las autoridades, en el caso que haya cuestiones de trámites personales y la comunidad los acompañe, ahí la comunidad puede explicitar las cuestiones, por ejemplo, el DNI o las cuestiones que necesitan llevar adelante los miembros de sus comunidades, o si no, cuando son cuestiones comunitarias, ahí también las autoridades que representan a esas comunidades lo hacen formalmente, no solo en nombre propio, sino en nombre de su comunidad. Y es necesario para ello no tanto los formalismos, sino la claridad en la descripción de qué es lo que se está solicitando e informarse previamente a qué organismos deberían dirigirse. En todo caso, y ante cualquier duda, el organismo especializado en las cuestiones de pueblos indígenas es el INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que también puede, porque tiene entre sus funciones ello, articular con otros organismos del Estado para llevar adelante la concreción de los derechos. Bueno, la diversidad de pueblos es grandísima, así que hasta que nos volvamos a encontrar, Tincunache-Escama, en mi idioma, pero bueno, en Argentina hay muchos más idiomas, así que espero que tengan la curiosidad y las ganas de adentrarse en esos idiomas y esas culturas que hacen que la Argentina no sea solo monocultural, sino pluricultural.